Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de bases psicopedagógicas de las inteligencias múltiples. Antes de entrar en materia, debemos recordar que las bases psicopedagógicas de las inteligencias múltiples eh, se remontan hacia la psicología y la didáctica, es decir, la unión entre la mente y la educación. Cuando hablamos de las corrientes psicopedagógicas, hacemos referencia a la escuela nueva, el aprendizaje significativo y el constructivismo. Cada una de estas las abordaremos en, en nuestro canal. Sin embargo, hoy hablaremos específicamente de la escuela nueva. Bien, la escuela nueva se dio o inició su consolidación en nuestra educación actual en los siglos XIX, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Su objetivo era la transformación del contexto educativo. Recordemos que el contexto no solo implica el entorno, también indica o incluye las problemáticas, los participantes, las condiciones, las demandas y las oportunidades. En la escuela nueva, el estudiante es participante activo en su educación. ¿Qué quiere decir? Que a comparación con el tradicionalismo, ya no es un sujeto pasivo que solo recibe información, sino que con la orientación del docente es participante activo en su educación construyendo conocimiento. Bien, los principios de la escuela nueva son los siguientes. El primero es la experiencia natural. Cuando nosotros hablamos de experiencia natural, es la capacidad que tiene el individuo de atender a las necesidades y a sus intereses, de poder comunicarle a su docente, de decirle, profe, yo tengo estas necesidades y me gustaría aprender esto. Es de mi interés iniciar con mi formación integral de esta forma. Todo esto el estudiante lo realiza con base en el contexto. En segunda instancia tenemos la actividad, que de qué se trata esa actividad, de educar al estudiante con actividades lúdicas que le permita construir conocimiento. Aquí funcionan dos acciones, la activación y la reflexión de de su cerebro y por qué no la estimulación de los conocimientos previos del mismo. Es decir, a través de actividades que incluyan movimiento, el estudiante va construyendo conocimiento por medio de su aprendizaje experiencial y su acercamiento al entorno. Al hablar del diseño del medio ambiente, es esencial propiciar entornos de aprendizaje aptos para desarrollar un proceso formativo significativo, es decir, enriquecer el aula con múltiples recursos, herramientas y materiales para llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje en condiciones. Es decir, si nosotros hablamos de geometría, es necesario incluir las escuadras, las esferas, los sólidos. Si vamos a hablar de literatura, tener libros, tener algo que me referencie de lo que voy a hablar. Si necesito material, si voy a proyectar material audiovisual, necesito un computador, necesito un video bin. Es por ello que los principios de la escuela nueva se busca propiciar o priorizar, llamémoslo de mejor, priorizar los intereses y las necesidades de los estudiantes en un ambiente cómodo. Continuando con estos principios, tenemos el de la individualización, que es supremamente importante. Se encarga de establecer una relación entre el docente y el estudiante. Esta relación debe ser idónea, ¿sí? Que motive al estudiante, que incite al estudiante a trabajar en grupo con base en el afecto y que priorice su desarrollo cognitivo intelectual. Recordemos que cuando hablamos de desarrollo integral, tenemos en cuenta el desarrollo afectivo, el desarrollo social y el desarrollo cognitivo. En ese orden de ideas tenemos el desarrollo progresivo, que se trata de promover el desarrollo íntegro del estudiante, como
como bien lo acabo de mencionar. Para ello se necesita establecer estrategias, desafíos y una metodología idónea que coadyuve al mismo. Es decir, cuando hablo de estrategias idóneas, me refiero a que el estudiante se incluya en ese proceso de enseñanza y aprendizaje y no sea un objeto estático, tal como se concebía en el tradicionalismo. En cuanto a los desafíos, es la creación y el establecimiento de metas a largo y a corto plazo para desarrollar un objetivo. Y en cuanto a la metodología, ya depende de la vocación docente o del modelo con base en el cual se desarrolla en la institución ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Al hablar de antiautoritarismo y gobierno, en este principio, el docente y el estudiante llegan a un mutuo acuerdo, viniendo de la individualización en el cual establecieron esta relación para contribuir mutuamente con el proceso de formación, es decir, o im- establecer o consolidar en el aula el liderazgo, que tanto el docente como el estudiante lideren esos procesos cognitivos, que no solo sea el docente el cual dirija el aprendizaje de los estudiantes, sino que el estudiante también tenga voz, tenga voto y participación, que se pueda quejar, por llamarlo en un término coloquial, le pueda decir al docente, creo que usted no está haciendo las cosas bien, deberíamos llevarlo de esta forma. De manera recíproca, el docente hacerlo también con los estudiantes. Por último, en estos principios destaca el del buen maestro, que es un docente, como bien lo reiteré, con vocación, motivación, aquel que es capaz de ser mediador en los procesos de enseñanza. Ya el docente no va a compartir conocimiento, ¿sí? Sino va a crear conocimiento en el aula. Y aquí me voy a detener un momento porque antes, cuando hablábamos de maestro, o en la actualidad cuando nos referimos a un maestro, es a una persona que tiene mucho conocimiento, tiene un bagaje cultural, académico y experiencial excelente. Pero, ¿qué es lo que diferencia a un maestro del docente? Que el docente, profesor o educador es capaz de compartir su conocimiento y formar a estudiantes, a personas, a discentes que sean capaces de superarlo o de transformar ese conocimiento. Mientras que el maestro prefiere seguir en ese rol de maestro, prefiere ser amo y señor del conocimiento, ser egoísta con lo que sabe, para que siempre sea recordado y siempre se recurra a él ante cualquier situación. Recuerden eso, la diferencia entre el maestro y el docente. Por último, la adaptabilidad, que como bien su nombre lo dice, es adaptarse al currículo que otorga la institución, adaptarse a las necesidades, a las condiciones, a las oportunidades que me brinda el contexto, a todos los intereses de los estudiantes, que necesita el estudiante siempre estar pendiente de lo que él necesita, más, porque recordemos que esta escuela nueva y la educación actual formamos para la vida, no para el momento o para pasar un examen o para cumplir con una serie de evaluaciones o procesos cuantitativos para dar a conocer el rendimiento de nuestros estudiantes. Ok. Por otro lado, tenemos los métodos de la escuela nueva. Recordemos que estos métodos de escuela nueva buscaron una educación transformadora. En esta ocasión hablaremos de 4 métodos. El primero es el método Montessori. El segundo, el método Decroly. El método Dewey, el método de trabajo libre de Roger Cosinet y el método de Freinet. Cuando nosotros hablamos del método Montessori, es aquel que es conocido como la pedagogía científica. ¿Y por qué es conocido como la pedagogía científica? Porque esta mujer italiana, María Montessori, fue médica y educadora. Ella decía que era necesario
observar al niño, que se debía observar al niño y que en esa observación, ¿sí? Se debía llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la experimentación. Es decir, al observar la conducta del estudiante, qué hacía, qué le gustaba, qué no le gustaba, su proceso de enseñanza y aprendizaje se tornaba mucho más fácil para alcanzar el conocimiento, porque habían diferentes agentes motivantes en ese contexto en el cual era partícipe que le permitía alcanzar sus metas. Siguiendo con el método de Crowley, él hablaba, o él fue el que inició hablando, de una educación holística. Este pedagogo y psicólogo americano decía que se aprendía haciendo. En otras palabras, que el conocimiento y el contexto se complementaban o tenían una función de retroalimentación recíproca en la cual fomentaba o inspiraba la autonomía en el aprendizaje del niño, llevándolo a hacerse la pregunta, ¿qué quiero aprender? ¿Qué me interesa aprender? De allí que en su metodología constructivista propusiera o desarrollara los centros de interés. ¿Y qué eran los centros de interés? Los centros de interés eran una serie de metodologías, de modelos educativos en los cuales a través de la enseñanza orientada se motivaba al niño a través del juego para que se desarrollara íntegramente. Recordemos, el desarrollo íntegro incluye el componente afectivo, el componente social y el componente cognitivo. De eso nos hablaba el método de Crowley. Continuando, tenemos el método Dewey, que también era un filósofo, pedagogo y psicólogo americano. También decía que se aprendía haciendo, de la misma manera que de Crowley, puesto que en esta situación él planteaba el aprendizaje conceptual, un aprendizaje teórico práctico, en el cual, de la misma manera, la enseñanza era orientada, el docente ya era un mediador entre el conocimiento y el estudiante. Él era un mediador entre el conocimiento y el estudiante. Él ya no era aquel amo, señor y dueño del conocimiento, tal como en el método tradicionalista, que básicamente consistía en dar información y dar mucha información a los estudiantes sin explicarle el por qué y el cómo, la razón de ser de ese instrumento. Por esa razón, John Dewey propuso eh, en su teoría constructivista, este modelo de enseñanza, en el cual el docente pasa a ser un mediador, más no el centro de atención, sino que sus intereses y su vocación se dirigen hacia los intereses que tenga el estudiante. Todo se concentra y gira alrededor de este. Al hablar del método de trabajo libre por grupos de Roger Cousinet, quien fue un educador y pedagogo francés, él propuso una metodología de aprendizaje activo, en el cual se priorizaba el desarrollo al 100% del estudiante, su libre desarrollo. El docente, de la misma forma que lo concebía Dewey, era mediador del aprendizaje. No era necesario tener mucho conocimiento, sino saber compartir ese conocimiento, saber orientarlo para crear conciencia y causar impacto en los estudiantes. Cousinet nos hablaba de que el docente en su función como mediador debía ser un motivador en los procesos de enseñanza y de la misma forma un investigador. Es decir, ampliar las fuentes de información de sus estudiantes para que no se quedase con la misma información siempre y fuera una repetición de conceptos. Además de la priorización de trabajo en grupo, la libertad y las posibilidades de actividades que se tenían en su método, que desarrolló en su método, esto priorizaba el desarrollo integral del estudiante. Cuando hablamos de trabajo en grupo, recordemos el trabajo cooperativo
y el trabajo colaborativo, que en el video anterior se mencionó. En cuanto a la libertad, priorizaba o fomentaba esa autonomía, ese aprendizaje autodidacta del estudiante para que explorara y aumentara su cosmovisión en el aula. Por último, tenemos el método Freinet. Al igual que que Cousinet, también fue un pedagogo francés quien habló del materialismo escolar. Cuando hablaba de materialismo escolar, él decía que el centro de enseñanza, el centro de conocimiento, la importancia, que en común acuerdo con los otros constructivistas priorizaban el estudiante, por supuesto. Pero en este materialismo escolar resaltaba tres características: la autogestión, la cooperación y la solidaridad por parte del educador. ¿Sí? Este, en su función de educador, debía reconocer los saberes previos del estudiante, es decir, no minimizarlos y tampoco infravalorarlos, porque el estudiante, ¿sí? Siempre no solo está en un contexto fijo como lo es la escuela, él está en la casa, en la sociedad, en la iglesia, a lo mejor en su trabajo cuando ya es un joven, ¿sí? Entonces es primordial que el docente reconozca los saberes previos del estudiante y así todos esos conocimientos previos se conviertan en conocimientos desarrollados. De la misma forma, Frenet decía que el conocimiento se construye a través de la experiencia, que si era necesario unas bases conceptuales para poder dirigir al estudiante en su enseñanza, pero que si no se hacía actividades experienciales, si no se complementaba con la experiencia, no se iba a aprender. De allí la importancia de valorar la capacidad de aprendizaje del estudiante, es decir, identificar su estilo y su ritmo, cómo es su desarrollo cognitivo, cómo es su desarrollo integral, qué factores influyen en que esto no se dé de la mejor manera. Lo que, lo que proporciona o lo que otorga esa capacidad, la valoración del aprendizaje en el estudiante es motivarlo permanentemente en su proceso de enseñanza y aprendizaje, tener una comunicación asertiva. Si se mantiene una comunicación asertiva, si no se le dice al estudiante, no, eso está mal, desista de sus sueños, no permita que no haga eso, dedíquese a otra cosa. El estudiante va a asimilar eso en su subconsciente, en su cerebro. Mientras que si lo motiva, se le corrige de otra forma, se le dice, no hizo el mejor trabajo, pero puede hacerlo de esta forma. Esta es la forma en la que lo puede hacer. Corríjalo y alcanzará sus metas. Eso es comunicación asertiva, decir las palabras correctas en el momento exacto. Por último, en el método Freinet, el docente debe promover la curiosidad y la creatividad a través de la investigación, ¿sí? Ninguna pregunta es tonta en el aula. Ninguna pregunta no es tan importante. Claro, todo es importante. De ahí surge la investigación, la necesidad de querer saber, de innovar, de conocer. También una característica de Freinet es que está en contra de la conceptualización efectiva, es decir, tanto concepto, tanto libro, tanto constructo teórico que no se lleva a la práctica, forma realidades utópicas en el cerebro del estudiante, lo cual no le permite avanzar en su desarrollo libre. Bien, ya para finalizar nuestra presentación. Tenemos esta frase de Jean-François Lyotard, quien fue un filósofo y sociólogo francés, que nos dice que la educación es el arte de hacer visible las cosas invisibles. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por tu atención y recuerda dar like y suscribirte para mayor contenido.